El huracán Melissa avanza sobre Jamaica, aunque bajó a categoría 4, se mantiene en las alertas por vientos intensos, inundaciones repentinas y marejada ciclónica. La isla sigue en riesgo y continúa vigente la orden de evacuación. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El huracán Melissa tocó tierra este martes en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a 295 kilómetros por hora. La parroquia San Elizabeth fue el epicentro del impacto inicial de la tormenta, concentrando los daños más severos. Viviendas, infraestructuras públicas y vías de comunicación quedaron destruidos. Río de Janeiro vive escenas de guerra en una mega operación contra el crimen organizado. Al menos 60 personas han muerto y unas 80 han sido detenidas, según las autoridades brasileñas. La policía ha incautado al menos 75 fusiles. Israel bombardea Gaza, según fuentes locales. Defensa Civil Gazatí informó que 2 personas murieron y otras 4 resultaron heridas. El gobierno israelí asegura que la ofensiva responde a lo que calificó como violaciones del alto el fuego por parte de Hamás. Bienvenidos. El huracán Melissa ha provocado un impacto devastador en Jamaica, inundando amplias regiones del país, según informó el ministro de Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático del país, Matthew Samuda. El huracán disminuyó a categoría 4 horas después de tocar tierra en la isla, pero las alertas por fuertes vientos, inundaciones repentinas y marejada ciclónica persisten. Estas imágenes que vemos fueron tomadas en el ojo de la tormenta. El huracán de categoría máxima es uno de los más potentes jamás registrados en el Atlántico y el más fuerte en golpear Jamaica en los últimos 170 años. Tocó tierra a mediodía, hora local, cerca de la ciudad de Black River y ha alcanzado vientos de casi 300 kilómetros por hora. La llamada tormenta del siglo tocó tierra en Jamaica con categoría 5, vientos de casi 300 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos. Para muchos, ya es demasiado tarde para huir. Las autoridades han indicado a la población cómo refugiarse en sus hogares. Si están en algún edificio, colóquense entre paredes que no estén cerca de los muros exteriores, en términos de estructura. Porque si esta no es lo suficientemente sólida, las paredes se derrumbarán. Es un poco mejor para las personas que tienen un edificio de 2 pisos. Si se derrumba el techo, pueden ir a la parte inferior del edificio. Cientos de miles de jamaiquinos se encuentran sin electricidad. Las autoridades afirman que es casi seguro que se produzcan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos y que la recuperación podría durar semanas. El gobierno insta a todas las personas que aún se encuentren en zonas bajas o costeras a que evacúen inmediatamente mientras las carreteras sigan siendo transitables. Y de acuerdo con las proyecciones, Melissa continuará desplazándose hacia el noroeste de Jamaica, saldrá nuevamente al Mar Caribe y podría impactar el este de Cuba durante la madrugada de este miércoles, en lo que sería su segundo golpe en menos de 48 horas. Cientos de cubanos ya han sido evacuados de sus casas. Cuba se prepara para enfrentar la inminente llegada del poderoso huracán Melissa, que avanza con fuerza hacia la isla. Según las autoridades meteorológicas cubanas, se espera que el huracán alcance el extremo oriental de la isla entre la noche del martes y la madrugada del miércoles tras su amenazante paso por Jamaica. Ante esta situación, el Consejo de Defensa Nacional ha declarado la fase de alarma en 6 provincias y ha evacuado a cerca de 650.000 personas. Unas 250.000 han sido trasladadas a refugios en los alrededores de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país, ubicada en la trayectoria prevista del fenómeno. Mi casa está en muy malas condiciones. Rápidamente los compañeros del gobierno me orientaron que debía evacuarme. Aquí estamos bien, nos dan desayuno, merienda, nos atienden bien, los médicos vienen todos los días. Melissa ha sido catalogada de máxima intensidad posible en la escala Saffir-Simpson, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Tras su paso por Cuba, se espera que el ciclón continúe hacia las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. Con la mirada puesta en el cielo, los cubanos esperan que el paso de Melissa no deje atrás dolor ni destrucción. Y en Río de Janeiro, al menos 64 personas han muerto en una mega operación contra el narcotráfico para desmantelar al Comando Vermelho, la banda criminal más poderosa de la ciudad, según una fuente gubernamental. También se reportan unas 80 detenciones. La ciudad brasileña registró escenas de guerra durante esta operación policial, que ya es la más letal de su historia. Autoridades estatales confirmaron el uso de drones por parte de los criminales para lanzar explosivos contra los equipos policiales y la población. El operativo ha afectado a más de 200.000 residentes con servicios suspendidos y escuelas cerradas. El despliegue involucra a 2.500 agentes de las fuerzas de seguridad. Ampliamos con Pablo Giuliano en Sao Paulo. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, el balance al cierre de la jornada en Río es realmente estremecedor. Al menos 64 muertos, entre ellos 4 policías y más de 80 detenidos. ¿Cuál era el objetivo central de esta operación y cómo justifican las autoridades que haya dejado un número tan alto de víctimas? El gobernador Castro, que es un bolsonarista, ha dicho que esta operación estuvo planeada hace un año por la policía, por los servicios de inteligencia, pero realmente el cuestionamiento es saber qué es lo que ha salido tan mal para que tantas víctimas hayan sido el resultado de esta mega operación, la mayor operación de la historia, por lo menos en su letalidad, 2.500 policías. Esto está autorizado por la justicia, por el Ministerio Público de Río de Janeiro, que apoyó a la policía de investigaciones, y la búsqueda principal es una persona que está prófuga en este momento, que es uno de los jefes del Comando Vermelho, el Comando Rojo, la segunda mayor organización criminal de Brasil después del PCC, el primer comando de la capital paulista. Ahora, la polémica está girando en las responsabilidades políticas, porque el gobernador Castro le ha dicho al gobierno de Lula da Silva que no lo han apoyado con el envío de materiales blindados del ejército para hacer esta operación, y el gobierno de Lula, el Ministerio de Justicia, rebatió diciendo que nunca fue solicitado y que debe hacerse cargo, en palabras del ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski. Bueno, una lucha entre gobiernos locales y gobierno nacional, y cómo están reaccionando los residentes de esas favelas ante la magnitud de este operativo y las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Bueno, la recepción que tuvieron los policías fue algo también inédito, ¿no? Con el uso de armas largas, de fusiles de guerra. Hace poco se encontró un arsenal clandestino que estaba destinado a fabricar fusiles de repetición para el Comando Vermelho en Río de Janeiro. Obviamente toda la población está aterrada, se suspendieron todos los servicios públicos. Hay que tener mucho cuidado para ir al aeropuerto Antonio Carlos Jobim, que queda en la zona norte de Río, cerca de la isla de Gobernador. Y también hay que tener en cuenta que la estación de autobuses de larga distancia también ha sido suspendida, porque todas las principales vías de acceso a la zona norte de Río de Janeiro están bajo el clima de caos generado por esta mega operación, que tiene también, insisto, un trasfondo político, que ocurre a una semana de que Lula se posicionara como candidato para el año que viene, 2026, y estén surgiendo discursos de mano dura y de cuestionar la política nacional a partir de los gobiernos estaduales donde actúan el bolsonarismo, en este caso Río de Janeiro, con Claudio Castro, que es el máximo responsable de esta operación. Muchísimas gracias, Pablo Giuliano, en Sao Paulo. Hasta luego. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro presentó un recurso para reducir su condena de 27 años de cárcel. Bolsonaro fue declarado culpable de conspirar para dar un golpe de Estado con el fin de permanecer en el poder tras perder las elecciones presidenciales del 2022. Sus abogados han solicitado ahora la revisión de parte de la condena, aunque no han especificado cuánto tiempo de cárcel pretenden reducir.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, ha descartado la viabilidad de un tercer mandato de Donald Trump. El líder republicano responde así a los rumores de una posible prolongación de mandato, recordando que modificar la Constitución tomaría demasiado tiempo y requeriría de una mayoría legislativa. Pese a la restricción constitucional, el presidente estadounidense no ha descartado llegar a servir a un tercer mandato. El presidente venezolano Nicolás Maduro suspendió la cooperación energética con Trinidad y Tobago después de que el país caribeño permitiera atracar en sus aguas a un buque de guerra estadounidense. Esto como parte de la campaña de ataques contra embarcaciones venezolanas que supuestamente transportan drogas a Estados Unidos. Maduro calificó a su vecino insular como el portaaviones del imperio estadounidense. En respuesta, Trinidad y Tobago prepara una deportación masiva de migrantes indocumentados venezolanos. Fuentes palestinas informan de nuevos bombardeos de Israel en la Franja de Gaza poco después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenara nuevos bombardeos potentes allí en Gaza. El gobierno de Israel culpa a Hamas, que controla la franja, de violaciones del cese al fuego. La organización islamista palestina, considerada terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, niega tener relación con los ataques al ejército israelí reportados el martes en Rafah, al sur de la franja. Israel dice que sus tropas israelíes habían sido blanco de fuego antitanque y francotiradores. Ampliamos con Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, ¿qué más se sabe allí en Tel Aviv sobre los bombardeos del ejército israelí contra Gaza? Se reportan al menos 3 rondas de bombardeos. Las autoridades sanitarias de Hamas reportan al menos 9 muertos en 2 localidades distintas, en Han Yunes en el sur y en Ciudad de Gaza en el norte, y bastantes heridos, algunos de ellos cerca del hospital de Shifa o en esa región. Mientras tanto, el ejército israelí no se ha pronunciado acerca de nada de lo que está pasando esta noche, pero sí se sabe que ha sido por consejo del ejército que Netanyahu ha dado esta orden de atacar de manera contundente a Gaza por las violaciones del alto el fuego de las que se acusa a Hamas. ¿Y cómo justifican, Maya, las autoridades israelíes la orden del primer ministro Benjamin Netanyahu de lanzar ataques en Gaza pese a la vigencia del alto el fuego? Hamas además está negando su responsabilidad. Cierto, Hamas niega que hoy fuera la organización autora de un ataque contra soldados israelíes que estaban desescombrando en Rafah, que es por la normativa del alto el fuego una zona en Gaza controlada por Israel. Allí fueron atacados soldados, algunos de ellos están en estado grave por francotiradores y misiles antitanque. Israel acusa a Hamas, Hamas dice que no, que está comprometido con el alto el fuego y que no han sido ellos. No vamos a poder saberlo, probablemente también por la prohibición de que entre ninguna prensa independiente en Gaza. Aquí cada uno dice lo que dice, y en este caso además Hamas no está devolviendo los cuerpos de los rehenes secuestrados como dijo que tenía que hacer, violando el alto el fuego. Debía haber sido devueltos todos ellos 72 horas después de la firma del acuerdo. Han pasado muchos días, todavía tiene 13 cuerpos. Además ha hecho unos gestos muy malvenidos en Israel, que probablemente sea por lo que han atacado esta noche, que es simular el hallazgo de un cuerpo, llevarlo hasta Israel y que resultase ser alguien que ya estaba por lo menos en parte en Israel, había sido rescatado por el ejército, había sido enterrado. Y todo esto se sabe porque ha habido unas imágenes de dron israelí que filmaron toda esta acción. Además se ve a los enmascarados de Hamas con las insignias, llevando un cuerpo, enterrándolo, llamando a la Cruz Roja. Y la Cruz Roja también ha hecho un comentario, ha emitido un comunicado bastante inusual criticando esta acción de Hamas y diciendo que le parece imperdonable que esto en un momento tan delicado estén actuando de esta manera. De modo que ambos están infringiendo el alto el fuego, pero el gobierno estadounidense, Vance más bien, el vicepresidente, ha dicho que esto no supone una gran violación del alto el fuego, sino que son unas escaramuzas de nuevo y que si atacan uno se tienen que defender y que ellos no creen que esto vaya a pasar a mayores. Habrá que esperar entonces. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Gracias, Silvia.
Y vamos ahora de inmediato a la economía. Rosa Casals. ¿Qué tal, Silvia? Pues hay movimiento en el mundo de la inteligencia artificial. OpenAI ha culminado este martes su transformación corporativa. La creadora de ChatGPT se convierte oficialmente en una empresa con ánimo de lucro y renueva su alianza con Microsoft. Según lo acordado, Microsoft mantiene ahora una participación del 27% valorada en 135.000 millones de dólares, mientras su propia valoración supera los 4 billones en Wall Street. Tras la reestructuración, OpenAI recibe por su parte una valoración de 500.000 millones de dólares y los inversores presionan para que la compañía de inteligencia artificial salga a bolsa en busca de nuevo capital. Nuestra compañera en Nueva York tiene más detalles sobre las repercusiones de esta operación. Ana Nieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo es esta nueva OpenAI, una empresa que puede acabar en la bolsa? Pues la nueva OpenAI se convierte en una empresa tradicional enfocada en ganar dinero, en buscar beneficio. Ya no es una organización sin ánimo de lucro y podría salir a cotizar a dos mercados que ahora están absolutamente volcados con todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial. La organización sin ánimo de lucro, el germen de esta compañía, queda como supervisora de la empresa y con una participación del 26% en ella. Se trata de la Fundación OpenAI y podría ampliar la participación en el futuro. Microsoft, que hizo una inversión inicial en la compañía creadora de ChatGPT de algo menos de 14.000 millones de dólares, ahora se encuentra con el 27% de la empresa, una valoración de 135.000 millones de dólares. La posibilidad de tener la tecnología de esta empresa hasta el año 2032 y el 20% de sus ingresos. Un acuerdo que, por supuesto, ha disparado a la empresa a la bolsa y dejarla con una capitalización que solamente Nvidia posee a partir de los 4 billones de dólares. Después de 10 años, OpenAI abandona su estructura poco ortodoxa para ya competir con Meta y con Google en pie de igualdad. Bueno, Ana, y hablemos de otro grande del sector, Nvidia, que sigue ampliando sus intereses empresariales y en la inteligencia artificial. ¿Qué intereses tiene Nokia? Jensen Huang, el presidente del creador de chips de Nvidia, sigue ampliando su presencia en todo el ecosistema de inteligencia artificial, manteniéndose en el centro de esta revolución empresarial. Y hoy ha anunciado la toma de participación, una toma de participación valorada en 1.000 millones de dólares en el fabricante del equipamiento de redes celulares Nokia. Esta empresa finlandesa, que todos recordamos como pionera en los celulares, va a trabajar con Nvidia para la creación para la nueva generación 6G de celulares. También va a colaborar para las redes de inteligencia artificial con su nuevo socio estadounidense. Nokia se refuerza en este mercado y posiblemente en otros de Europa frente a su competidora china Huawei, que tiene prohibido trabajar en Estados Unidos desde el año 2018. Las cifras de las que hablamos cuando estamos hablando de inteligencia artificial son estratosféricas. Se cuestiona que estemos en una burbuja, pero lo cierto es que la inteligencia artificial ha llegado y se está empezando a reflejar en estos despidos que vemos en Amazon. Es el primer capítulo del futuro. Desde luego, cifras que marean. Muchísimas gracias por el análisis y por todos estos detalles, Ana. Gracias, Rosa. Y la inteligencia artificial se cobra empleos. El gigante tecnológico Amazon anunció que eliminará unos 14.000 puestos de trabajo, principalmente en el área administrativa, y los despidos podrían afectar hasta 30.000 empleos, según medios estadounidenses. La empresa señaló que uno de los motivos de la medida es el avance de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, Amazon indicó que crearán nuevos empleos en otros sectores y que la mayoría de los trabajadores afectados dispondrán de 90 días para postularse a otras posiciones dentro de la empresa. Amazon es el segundo mayor empleador del mundo, con más de 800 sedes y cerca de 1.600.000 empleados. Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo para garantizar el suministro de minerales críticos y tierras raras, según informó la Casa Blanca, coincidiendo con la visita del presidente Donald Trump a Tokio. El pacto se enmarca en los esfuerzos de Washington por reforzar su acceso a minerales estratégicos cuando China endurece los controles sobre la exportación de tierras raras. El objetivo del acuerdo es asegurar las cadenas de suministro de estos recursos. En ese marco, Estados Unidos y Japón identificarán proyectos
recursos para cubrir vacíos en la producción y procesamiento de minerales críticos y tierras raras, incluidos sus productos derivados. China, que mantiene prácticamente un monopolio mundial sobre estos materiales, anunció este mes amplias restricciones a su industria, lo que llevó a Trump a amenazar con aranceles del 100% a las importaciones del país asiático. La petrolera rusa Lukoil anunció que venderá sus activos internacionales en respuesta a las sanciones impuestas por el presidente estadounidense, que buscan presionar a Moscú para que acepte un alto el fuego en la guerra contra Ucrania. La compañía informó que ya mantiene conversaciones con posibles compradores. Lukoil posee participaciones en proyectos de petróleo y gas en 11 países, refinerías en Bulgaria y Rumanía y el 45% de una planta en los Países Bajos, además de redes de estaciones de servicio en varios países. El 22 de octubre, Trump anunció nuevas sanciones contra Lukoil y Rosneft, las dos mayores petroleras rusas, responsables de cerca de la mitad de las exportaciones de crudo del país. Los ingresos por petróleo y gas son una fuente clave de financiación para el gobierno ruso. La cotización del dólar en Argentina volvió a subir este martes tras una fuerte baja el lunes en la apertura de los mercados, que fue vista como un gesto de confianza por el triunfo del partido del presidente Javier Milei en las legislativas del domingo. Su partido, La Libertad Avanza, logró más del 40% de los votos a nivel nacional y amplió su representación en el Congreso. Con este resultado, Milei cuenta ahora con el respaldo político necesario para avanzar con su programa de reformas económicas y estructurales. Más del 40% de los argentinos dio su voto al gobierno de Javier Milei, un respaldo claro pese a la baja participación en las elecciones legislativas. En la calle se sienten tanto el apoyo como las críticas al mandatario, que promete profundizar sus reformas ultraliberales. Contenta. No esperaba que los resultados fuesen tan buenos. La verdad que anoche festejaba. Creo que el país va por un buen camino. Creo que el fantasma de cosas que no estuvieron bien ha operado fuertemente en la gente. Yo no creo que nuestros compatriotas realmente estén a favor de ese desastre, de que el presidente de Estados Unidos venga a decir lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora la mayoría espera que el gobierno implemente las reformas prometidas y que la economía del país se recupere. Es yo te diría, un gobierno que en estos segundos 2 años encuentra un camino mucho más despejado para encarar las reformas de las que se viene hablando, las reformas tributarias, la reforma penal, la reforma sobre todo laboral. Queda mucho por hacer. Argentina acumula décadas de deterioro económico, inflación descontrolada y endeudamiento récord. Con esta victoria de Milei siguen llegando miles de millones de dólares prometidos por Estados Unidos, fondos urgentes para la estabilidad financiera. Los activos argentinos registraron fuertes alzas en los mercados tras los comicios, impulsados por la confianza de los inversores en una reforma económica integral y en el respaldo financiero de Estados Unidos que Donald Trump había condicionado a una victoria del gobierno en las urnas. Bueno, pues así están las cosas en Argentina. Silvia, en México, problemas, desabastecimiento de medicinas, ¿no? Bueno, una victoria que fue una sorpresa, ¿no?, en Argentina. Pero sí también sorprende en México el desabastecimiento de las medicinas, y es que continúa este problema golpeando a miles de familias. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que su administración ha incrementado la inversión y mejorado las compras con farmacéuticas, pero en la práctica las fallas persisten. Pacientes y médicos denuncian una crisis en la que escasean tratamientos básicos e incluso paracetamol. Los laboratorios acusan al gobierno de impagos y el gobierno los responsabiliza de incumplir contratos. Entre tanto, el costo lo pagan los enfermos. Hasta mañana, es que la verdad no nos avisan. ¿Vigabatrina? Y Bravadina no. No hay Vigabatrina. Así es el día a día de Marisol, buscar medicamentos para su hijo con esclerosis tuberosa. Rodrigo ya no puede ir a la escuela por las constantes convulsiones. Desde hace 2 años, en México ya no se encuentra el anticonvulsivo necesario. Su madre tiene que quedarse a cuidarlo y no puede mantener un empleo formal. Trabaja de vendedora ambulante, pero lo que más le duele es ver sufrir a su hijo.
Entonces, en este momento Rodrigo trae un descontrol de crisis convulsivas que le duran casi 20 minutos. Eso es demasiado. Entonces, imagínate la angustia que vives día a día y verlos convulsionar y no poder hacer nada, porque en México no tenemos medicamento de rescate. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, aseguró en septiembre que el desabastecimiento de medicamentos se había resuelto. La realidad es que aún marca la vida de muchas familias. El gobierno anterior desmanteló el sistema de adquisición para combatir la corrupción, pero sin ofrecer una alternativa eficiente. Sandra González sufre la misma angustia con su hijo con epilepsia. Creó una fundación para apoyar a familias con el mismo padecimiento y ha servido de red para informarse sobre dónde hay ciertos fármacos e incluso enviarlos por todo México. Considera que la administración de Sheinbaum al menos ha puesto atención al problema con una notable inversión, pero las causas del desabastecimiento trascienden al sector privado. Sí he notado que hay una comunicación mejor, por lo menos dan la cara, explican, exigen a los laboratorios. Sin embargo, o sea, se echan la bolita. Los laboratorios dicen, es que el gobierno no nos ha pagado, hay cuentas por cobrar, hay saldos atrasados. El gobierno dice, es que de todas formas hay contratos y el laboratorio tiene que cumplir. Una cadena de retrasos en aduanas, permisos, contratos y una falla en la distribución que ha obligado al gobierno de Sheinbaum a regresar al modelo de compra anterior al gobierno de López Obrador. Según el portavoz del gremio médico Jesús Felipe González, esto se debe a la inexperiencia de las nuevas instituciones a cargo. Pues la estructura se la dan a comprar a una institución que tiene poco personal, que su personal tiene poco expertise, que se incrementó el costo, que se compraron menos piezas, que se prefirieron adjudicaciones directas, que prefirieron comprar también insumos tanto de medicamentos como de biológicos que no contaban con registro en México. Dependerá de la eficiencia del gobierno mexicano y de la voluntad de las farmacéuticas poder resolver un largo desabastecimiento que se ha cobrado vidas. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es como siempre para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.